¿Listo? Dale. Profe, ¿me deja entrar por fin? Por el celular. Pero no te veo. Dice que el administrador no me deja entrar. Inténtalo de nuevo, que había 4 participantes y quedaron 3. Ah, no, mentiras. Mentira, ya. ¿Sí? Listo. La nueva información de los periodos anexos. Okay. Desde comienzos de los 90, la educación en Colombia adquirió mayor importancia dentro del debate público gracias al fortalecimiento de procesos de descentralización derivados de la Constitución Política del 91 y sus normas reglamentarias. Como resultado de este proceso, los recursos destinados a educación aumentaron gradualmente de manera significativa, excelente, pasando del 3.3 del PIB en el 93 al 5.1 en el 2004. Muy bien, baja más. Durante este periodo también se ajustaron los mecanismos de distribución territorial de las transferencias y las normas que regulan la carrera docente. Al evaluar los resultados del sistema educativo público durante los últimos años, se observan aumentos importantes en los niveles de cobertura en primaria y secundaria, pero no se registran mayores avances en la calidad de los planteles oficiales. Esta situación resulta paradójica en la medida en que se ha venido desarrollando un proceso de descentralización que ha aumentado considerablemente los recursos para el sector. Una pregunta rápida ahí, Michelle, para que me conteste. ¿Usted está de acuerdo con la educación gratuita? Sí, pero no. ¿Cómo es eso? O sea, yo digo que pues sí debería ser gratuita. O sea, sí debería ser gratuita en cierta parte. O sea, no sé, la gente debería de dar un valor, no sé, dependiendo de cuánto vale mantener su hijo en el colegio. Porque yo siento que lo que su merced decía, los estratos bajos son los que tienen más hijos y los estratos chicos son los que... Entonces la gente abusa de, como de eso, es que es gratuito y me lo tienen que dar. Pues sí, es gratuito, pero pues tampoco lo usan bien. Entonces, pues digamos que ellos no le ven valor agregado a eso. Entonces muchas veces pues se pierde y pues no es la idea porque es un recurso. Perfecto. Desde el momento que el gobierno dijo educación gratuita en la educación básica primaria y secundaria, hubo un incremento cerca del 25% en embarazos no deseados. ¿Por qué? Porque le tiran el problema al gobierno en el colegio y después me tiran el problema a mí en la universidad. ¿Me entendieron, Entre cierto? derecho tienen que ayudarlos a criar. Excelente, y tocarles el desayuno, el almuerzo y la comida. Entonces tiene que haber una corresponsabilidad, pero eso es la posición de cada persona. Y la posición de cada persona es válida siempre y cuando, Andrea y Cristian, usted tenga los argumentos para defender esa idea. ¿Listo? No es decir, yo soy uribista porque sí, o soy petrista porque sí, o soy duquista porque sí, no. Eso no tiene nada que ver, sino que hay una argumentación lógica. Por eso el tema de salir a votar, entendiendo por quién carajos van a votar. El que le parezca que tenga la mejor opción frente a lo que usted analiza, no porque sea el partido azul, amarillo, verde, lo que sea. ¿Listo? Eso para tenerlo en claro, porque seguramente tocaremos uno de esos temitas cuando estemos llegando a las conclusiones. ¿Listo? No obstante, a priori no se puede establecer si estos recursos se están utilizando ineficientemente o si aún faltan recursos para poder lograr mejores niveles de calidad o si existen otro tipo de factores que afecten el desempeño académico de los estudiantes de los establecimientos públicos. Varios estudios han abordado el problema del rendimiento académico y la eficiencia del sector educativo. Por ejemplo, Hansen y Gramens en 2005. Excelente. Muy bien. Muéstrame más. Esto mejoró notablemente, Andrea. Sí, profe, pues es que solamente había hablado del 19, 20 y 21, entonces pues no teníamos nada de historia, por decirlo así. Perfecto. No tenía nada de historia. No tenía nada de historia. Cuidado, pues. Dentro de los factores que afecten el rendimiento académico se han destacado las condiciones socioeconómicas de los alumnos, las características físicas de los planteles educativos, la formación de los docentes y sus esquemas de remuneración e incentivos, entre otros.
Para el caso colombiano se han realizado diversos trabajos que analizan la calidad de la educación y sus determinantes. ¿Listo? Cristian, más o menos, el tema es que yo no voy a querer una copia de tu trabajo con el de Andrea, porque lo voy a anotar y me voy a enojar, pero esto que aparece ahí tiene norma APA, ¿entiendes? Entonces la parte de arriba lo dijo Piñero, Rodríguez, Gaviria, Barrientos, Núñez, Steiner, Cadena, Pardo, Barrera y Gaviria y Mina, ¿cierto? Creo que lo estaba regañando y se voló, ¿sí vio, Andrea? Sí. Listo, dejémoslo entonces por allá. Muy bien, la estructura salarial y los incentivos de los docentes y la politización de la educación, entre otros aspectos. Eso está muy bien. ¿Tú has sentido hambre alguna vez? No, gracias a Dios, no. O sea, pero llegas al desayuno y tienes hambre o Ah, sí, no pues me sí. refiero a largos periodos. ¿Listo? Ah, ok. Sí, pues sí, a veces cuando llega la hora del almuerzo y estás Ex- trabajando, no puedes. Sí, claro. Excelente. Pero cuando estoy sin hambre y voy trabajando, el tema como que va normal, ¿cierto? Pero cuando me da hambre, seguramente hay un mal genio a la hora de desarrollar una actividad. Sí, claro. Perfecto. Imaginen eso por un momento cuando sea un largo periodo, cómo se estudia. Entonces, es importante que se toque eso, pero cuando hablamos de la educación gratuita, no solo hablamos de la educación gratuita, sino de la comida. Entonces, eso realmente afecta el rendimiento académico, como lo estamos diciendo acá, para que lo tengamos en cuenta. Cristian, Ok, sí. ahorita que se voló, se le apagó la cámara o se le fue el internet, esto sería una idea. Yo no quiero una copia del trabajo de Andrea. Obviamente, el título es similar, pero las características de la investigación van a ser diferentes. Pero esto que aparece ahí es una cercanía a lo que es la norma APA para entender quién lo escribió, que era lo que yo te decía ahora. ¿Vale? Vale, profe, yo lo reviso. Listo. Aparte de los estudios que se analizan, aparte de los estudios que analizan los factores que pueden incidir sobre el rendimiento académico, se han realizado otros trabajos sobre educación en Colombia que analizan los indicadores de desempeño del sector o estudian algún aspecto o problema particular. Por ejemplo, Marcelo estudia la evolución de los resultados de la educación en Colombia. Sarmiento, Alonso y Duncan evalúan la gestión de los colegios en concesión en Bogotá, ¿cierto? ¿Qué es un colegio en concesión? Que tiene mitad privado, mitad público. Excelente, que utilizan esas instalaciones para instituciones privadas para colocar alumnos que son financiados por el gobierno. Tovar y Alan analizan la situación de la educación básica y media y superior en Colombia. Vargas y Vergara y Simpson hacen una evaluación de la descentralización de los servicios de la educación. Desde los años 50 el país ha registrado avances importantes en materia educativa que se expresan en la ampliación de los niveles de cobertura en primaria y secundaria y en la definición de mecanismos de financiación del sector más idóneos. Me perdí ahí. Desde los años 50, el país ha registrado avances importantes. Regálenme un segundo mientras le pongo título a la clase, que me acaba de saltar a la pantalla. ¿Me oyeron? Sí. Sí, señor. Ok, un segundito. Sí, señor. Oyeron. Especial. Presupuesto estatal. 21. Listo, disculpen. Durante los años 50 el país ha registrado avances importantes en materia educativa que se expresan en la ampliación de los niveles de cobertura en primaria y secundaria y la definición de mecanismos de financiación de los sectores más idóneos, que se ha venido ajustando a lo largo del tiempo, especialmente como resultado del proceso de descentralización fiscal llevado a cabo desde mediados de los 80. Durante estos años igualmente se han definido una serie de políticas y se han ejecutado diversos programas para mejorar la calidad del sistema educativo, sin que se hayan alcanzado los resultados esperados, principalmente la educación pública, en donde no se observan avances significativos, donde no se observan avances significativos. Parte de este problema tiene que ver con la escasez de recursos públicos, los mecanismos de selección y remuneración de docentes, factores socioeconómicos. Sigue bajando. Asociado al alumno y el carácter provisional de los programas ejecutados cuya vigencia en la mayoría de los casos no supera el periodo de cada uno de los gobiernos.
Yo creo, devuélvete solo un segundito, yo creo que había visto como un error de redacción arribita, más arriba. No, profe, estaba leyendo desde los años 50. ¿Sí? Ok, listo, Sí. continuamos entonces. Ok, dale. ¿Sigo bajando o Espera un vas a segundo. ver? No, ahí está perfecto, donde había quedado. Dale. Sobre este último aspecto se ha señalado que históricamente el Ministerio de Educación Nacional no ha tenido la capacidad para ejecutar políticas nacionales e imponer estándares mínimos de calidad a lo largo del territorio. Al iniciar la década del 50, el panorama educativo en el país era particularmente crítico, incluso dentro del ámbito latinoamericano, en donde Colombia era uno de los países más rezagados. La tasa de analfabetismo afectaba en ese momento al 44% de la población mayor de 7 años y la cobertura en primaria solo alcanzaba el 46.3% de los niños entre 7 y 11 años, según se destaca el informe del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. Excelente dato. Eso, Andrea y Cristian, muy bien, Andrea, eso me invita a leer esta vaina. Oye, quiero saber, mi país es un poco de analfabetas locos, desgraciados, y resulta que no están así. Y hemos venido avanzando de una manera importante, que es lo que me va a decir la investigación, Andrea. ¿Vale? Muy bien. En dicho informe se llama la atención sobre el bajo nivel de cobertura en educación secundaria y superior, la deficiente calidad del sistema educativo y la baja remuneración de los educadores. Adicionalmente, se destaca que la profesión del maestro no tenía mayor atractivo y que solo el 30% de los egresados de las escuelas normales se vinculaban como docentes. Es que ser docente es complejo, aunque yo no sería docente del Estado, ¿vale? Ahí me surge una duda, Andrea, y puede salir de la investigación. De cada 100 niños que pasan la primaria, ¿cuántos llegan al bachillerato? De esos, Según es, sí, o sea, es como generar como un contexto. ¿Y de esos cuántos llegan a la universidad? O ¿cómo es que la vaina? Técnico, tecnólogo, profesional. Y eso sería también una estadística interesante de manejar dentro de ese mismo contexto de la universidad, perdón, de la investigación. ¿Qué me ibas a decir? no, nada, te iba a dar cifras, pero no. Deme una, a ver qué tal. No, pues ahorita, según lo sí está casi en un 83% los que suben ¿a qué? A secundario, o sea, a bachillerato. O sea, de Entonces, 100 sí, suben digamos, 83. sí, ¿Y señor. esos 83 cuántos llegan al técnico, tecnólogo, profesional? La verdad no recuerdo muy bien el porcentaje, pero es como un 70, 60 más o menos, creo que es. Perfecto, y eso sería un dato interesantísimo porque la deserción también es un contexto importante. ¿Listo? También hay un factor muy importante que es el tema de, pues, de que tú sales de tu bachillerato y muchas veces no tienes los recursos. O sea, en Colombia casi no hay apoyo para la universidad. Sin embargo, salen temitas que también debe estar dentro de tu investigación, dependiendo de los gobiernos, porque lo vamos a manejar por gobiernos. Hay Ah, una sí, por vaina, gobierno. Serpilopaga, de la otra Ah, no, sí, sí, cosa. sí, sí, pero digamos que son unos estándares muy altos. O sea, digamos Perfecto. que el promedio, o sea, el niño pilo es porque tuvo, o sea, la mayoría de los niños pilos que han salido de colegios mixtos, o sea, entre público y privado, Sí, y los que son pues de estrato alto. Y muchas veces perfecto. incluso ser pilo paga, se lo ganan sus niños ricos. Excelente. Y ahí vamos a leer un pedacito de lo que dijimos atrás, aunque no te devuelvas. ¿Recuerda lo que hablábamos del hambre? ¿Del hambre? Ujú, sí, señor. Excelente. Estos personajes pues están alimentados, no se preocupan sino por estudiar, mientras que hay niños que tienen que preocuparse por trabajar, alimentarse, alimentar a su familia. Eso tiene una cantidad de complejos que lo vamos a ver en la investigación. Se Ok, señor. evidenciaba además una gran dispersión e inequidad salarial a lo largo del territorio nacional en razón a que los sueldos de los maestros eran pagados por departamentos. En general, dicho informe recomendó aumentar la cantidad y calidad de la enseñanza de los diferentes niveles, especialmente el primario y el vocacional, y elevar la preparación y el nivel salarial de los maestros. Ay, perdón. También se rescata la dimensión económica del problema educativo, haciendo énfasis en la relación entre la productividad del trabajo y el nivel de ingreso de las personas. En este sentido, se recomienda mejorar tanto la educación agrícola como la técnica y vocacional y calificar la mano de obra que labora en actividades agrícolas e industriales. Sube, por favor.
Algunas de estas recomendaciones, al igual que las sugerencias de las misiones internacionales contratadas por el gobierno de Rojas Pinilla, excelente, sirvieron de base para la adopción de políticas educativas durante la década de los 50. Buena parte de estas políticas estuvieron dirigidas a la ampliación de la cobertura en educación primaria y fortalecimiento de la formación técnica. Lo que hicimos inicialmente con el 2000, me dijiste que fue 2021 o 19-2021, está Sí, muy señor. bien, pero esto ya me da mucho más panorama a lo que vamos a hacer en la investigación. ¿Listo? Eso está Ok, muy bien, Andrea. En los ok, años sí, señor. 60 se observa un aumento importante del gasto del Estado en educación y un especial interés en la formación secundaria. Como resultado de este interés, al final de la década fueron creados los Institutos Nacionales de Educación Media. Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada, INEM, que fueron concebidos como un mecanismo alternativo de formación secundaria mediante el cual se combinaban asignaturas de bachillerato clásico con cursos vocacionales de áreas industriales, comerciales y agropecuarias. Al final de la década se crearon los fondos educativos regionales, FER, para centralizar la administración de la educación y se estableció el denominado situado fiscal que correspondía a un porcentaje de los ingresos ordinarios de la nación, cedido anualmente a los departamentos para atender gastos de educación y salud. Muy bien. Sigamos. Muy bien. A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado durante estos años, al comenzar la década de los 70, se identifican nuevamente una serie de problemas como carencia de aulas, escuelas incompletas, mala preparación de los maestros, ausentismo y deserción escolar, lo que veníamos hablando. También se Ujú. observa la inequidad espacial y la falta de integración entre los diferentes niveles educativos. Se considera que la población estudiantil es un recurso desperdiciado y que el potencial intelectual de los niños no se desarrolla. En respuesta a dichos problemas, sube por favor, empiezan a definir una serie de políticas para el sector, especialmente desde mediados de la década, dentro de los cuales se destacan la universalización de la educación primaria, muy bien, la creación de centros de educación preescolar, la adopción de un mecanismo de promoción automática en primaria, el aumento de la cobertura en educación secundaria y superior y la nacionalización del pago de las enseñanzas de la enseñanza secundaria. Nacionalización, sí, muy bien. Asimismo, se establecieron como objetivos la capacitación de personal docente y la creación de un programa de incentivos económicos para atraer a los maestros mejor preparados. Hacia el final de esta década se evidencia un avance importante de la cobertura en primaria. No obstante, continúa siendo crítico el panorama de la educación secundaria y especialmente el de la educación superior, teniendo en cuenta que son 9 de cada 1000 estudiantes estaban cubiertos por el sistema, 9 de cada 1000, Ujú. En esa época, ¿no? en 9%, increíble, estaban cubiertos por el sistema, según destaca el Plan de Integración Nacional. Eso lo dijo el Departamento Nacional de Planeación. Oiga, brutal esa vaina, ¿no? El 9%. Sí, No, eso ni sí es siquiera, verdad. no, ni siquiera el 9, el 0.9%. Porque El no es, punto 9, sí. sí, sí, porque no son 100, sino son 1000. Increíble. Esta materia normativa en materia normativa se logró un avance importante en 1979 gracias a la expedición del Estatuto Docente que estaba dirigido a regular las condiciones de ingreso, ascenso y retiro de los educadores oficiales. Flaca, ahí dice decreto 2277 de 1979. Eso lo vas a llevar al marco legal. ¿Listo? Ese ¿Lo decreto y quito de acá y lo pongo en el marco no, legal no, o no, lo no, no, dejo? no, Ah, ahí ok. está perfecto, ¿sí? Porque es que ahí simplemente me habla que es el estatuto docente, ¿cierto? Entonces, solo ese decreto, entonces tú vas a colocar allá en el marco legal, estatuto docente, decreto tal del 79 y se explica un poquito al respecto de eso, para que ese marco, o sea, ya se está construyendo el marco legal con la información que tienes aquí, ¿vale? Sí, sí, señor. A principios de los 80, la administración Betancourt trata de impulsar nuevamente el sector con el fin de brindar mayor equidad en el acceso a los servicios de educación y mejorar la calidad de las escuelas, colegios y universidades. En particular, establece la campaña de Institución Nacional Camina,
que buscaba dar oportunidades educativas a personas tradicionalmente excluidas del servicio, y se crea el programa de universidad abierta y a distancia para aumentar la cobertura en educación superior. Mira, todo eso que pasaba de universidad abierta y a distancia, y mire lo que estamos haciendo hoy. Sí, Concepto y de eso que pandemia. era un rubro muy cerrado, ¿no? Porque pues la gente decía que por internet eso no se aprendía lo mismo. Excelente. Y todavía se sigue diciendo ahora, yo lo estuviera al frente le estaría pegando, mentiras. Pero la naturaleza es mucho más práctico el desarrollo virtual, sí. No necesariamente puede llegar a ser más efectivo. Eso depende del estudiante, eso depende del docente, eso depende de la conectividad, ¿cierto? Porque aquí Sí, nosotros nos desesperamos y cuando, ¿te recuerdas, Andrea, que estaba hablando con Cristian y se fue? sí, señor. Listo, se le fue la red del internet, entonces uno dice, este man, ¿qué pasó? Pero si tenemos problemas de conectividad durante más de 2 o 3 minutos, yo me desespero y cancelo la clase, Sí, claro. porque En la empezamos, participación. excelente. Y viene un tema de disperso, ¿vieron lo que pasó ayer? Los únicos que estaban con cámaras prendidas, ¿quiénes eran? Los míos, el resto con cámaras apagadas. Sí puede dañar la conectividad, lo que sea, pero si yo no veo lo que está haciendo mi estudiante, pues prefiero que no esté conmigo. ¿Sí? Sí, claro. Yo lo llamo como la presencialidad para poder conectar con ustedes de alguna manera. Esa sería como una estructura de donde estábamos hablando de la administración de Virgilio Barco. ¿Listo? Durante la administración de Barco se continúa desarrollando una política tendiente a aumentar las coberturas en todos los niveles educativos, pero no se identifican ni establecen estrategias claras para lograr avances en la calidad de la educación básica del sistema oficial. En el caso de la educación superior se observa una expansión en el número de instituciones y programas académicos, y al mismo tiempo una serie de problemas administrativos y financieros en las universidades, caracterizadas en ese momento por la escasa labor investigativa. Perfecto. En el plan de economía social se reconoce la desvinculación entre la universidad y el sector productivo. La concentración, aquí voy a decirte una cosa, Andrea, si lo quieres utilizar más adelante. En Alemania crean unas carreras para 30 o 40 personas nomás. Buscan un híbrido raro, hacen una carrera, ¿sí? De pronto hablemos de una mezcla de economía, contaduría y derecho. No sé cómo se pueda llamar, estudiando solo es un ejemplo. Pero eso fue porque hicieron una alianza, la Universidad Pepito Pérez, con la empresa, la Lo ensambladora. mismo, lo mismo que hacía el SENA a medida del 2000, que Perfecto. generó, les dio la teoría básica, pero eso fue más que todo como cosas del arte, o sea, por ejemplo, soldadura, carpintería y eso. Entonces se Perfecto. unían con varias empresas y cogían y les daban con información básica y allá lo ejecutaban y Perfecto. Más o trabajaban menos. al mismo tiempo. Pero entonces tan pronto salían estos profesionales, digamos, ingeniería, ¿cierto? La empresa inmediatamente los contrataba. Sí, Entonces, si quedaban. necesitaban 20, educaban solo 21 porque contaban con que seguramente había uno que desertaba o que no era el pilo que querían. Pero si articulamos, y eso puede ser un desarrollo para la investigación de ustedes dos, si articulamos la empresa con la academia, sería mucho más fácil el crecimiento social y el crecimiento y desarrollo del país. Eso no lo dije yo, eso lo van a decir ustedes. ¿Listo? Durante la administración Barco se continúa desarrollando una política tendiente a aumentar las coberturas en todos los niveles educativos, pero no se identifican ni establecen estrategias claras para lograr avances en la calidad de la educación básica del sistema oficial. En el caso de la educación superior se observa una expansión en el número de instituciones, programas académicos y al mismo tiempo una serie de problemas administrativos y financieros en las universidades, caracterizadas en ese momento por su escasa labor investigativa. Eso ya lo he mirado. En el plan de economía social se reconoce la desvinculación entre la universidad y el sector productivo, la concentración de los cupos en los programas tradicionales, o sea, muchos economistas, muchos médicos, muchos contadores, la inequidad de los subsidios del Estado y el desempleo profesional. Al comenzar la década de los 90, la educación emerge como un factor de acumulación de capital humano y movilidad social que representa uno de los elementos claves del proceso de crecimiento y desarrollo económico. Si bien en este momento se observan avances en las coberturas educativas, la oferta de cupos sigue siendo insuficiente, especialmente en educación secundaria y superior, en donde tradicionalmente ha jugado un papel complementario el sector privado. Muy bien, sigue.
Asimismo, se observa un mejoramiento en el nivel educativo de los docentes que no se reflejó en una mayor calidad del sistema educativo, entre otras razones por la insuficiencia de requisitos para acceder a las facultades de educación, los mecanismos de selección y capacitación de docente y la baja calidad de las escuelas de formación de profesores. En alguna medida, los problemas relativos a la selección de docentes están asociados a los que denominan la politización de la administración de la educación oficial. Una pregunta, niños, y yo puedo estar incluido, y si quieren me atacan, no hay problema. ¿Les ha ocurrido que usted tiene un docente que se nota que sabe mucho, pero no sabe explicar su clase? Sí. Sí, Perfecto. profe, Entonces, ¿qué pasa. ocurre? Tiene una dimensión gigante en su cabeza, pero no tiene esa metodología o esa temática. ¿O les ha pasado, señores? Y no me refiero a en esta universidad, no pasa, me refiero a otra de otro país. O al colegio o alguna característica. ¿Les ha pasado que el docente no tiene una mediana idea de lo que está hablando? Sí. O que hablan como perdidos, pero uno Perfecto, no le entiende. perfecto. Entonces empiezan a colocar todo ese contexto y estamos hablando de matemáticas y el hombre está hablando de veterinaria o de nutrición y dietética. No entiendo, o sea, cambian como un enfoque sin darle un sentido. Todo eso ocurre y todo eso ocurre no solo en este país, en esta universidad, en todo el mundo ocurre, pero hay que darle un foco. ¿Cómo se puede controlar eso, doctora Sánchez y y doctor Martínez? Ahorita hay una propuesta de saber, hacerlos como unas pruebas a ver a los profesores, el cual ellos ahorita no están de acuerdo en hacer porque pues están poniendo en duda su estudio. Entonces, pues eso me parece una metodología muy buena porque es saber si el docente sabe o no sabe. Creo que dentro de eso está un tema de explicar una clase o dictar un tema. Bueno, mi tía es profesora de colegio público y a ella Sí. le hacen unas evaluaciones y ella está en contra de esas evaluaciones y más en la forma de dictar la clase y hacer la evaluación. Lo que pasa es que lo que les dije ahorita, el conocimiento puede estar. El tema es que tiene que haber una pedagogía para, ¿listo? Porque entonces, Clara, dígame. También de pronto eh, incentivar, ¿no? Motivar más a los docentes a aprender, a que vean que si continúan estudiando, eso les va a dar resultados también a ellos. No, pero motivación la tienen toda. Si es que ellos trabajan con un escalafón, los docentes del Estado ganan muy buen dinero. Ahora me escuchan y me pegan, ¿cierto? Porque la tía de Andrea muestra que sacó una especialización, un título, y solo por eso ya la escalafonas más y gana más dinero dictando la misma clase. Es que eso es lo Y que tiene, tiene que cambiar. Perdón un segundo, Andrea. Si yo me preparo más para dictar lo mismo, pues ¿para qué me preparo? sí, claro. ¿Listo? Pero si yo me preparo es porque mi calidad de esfuerzo y de entrega frente a los estudiantes pues debe cambiar. Ese es el real inconveniente. Yo conozco muchos profesores que se matan estudiando estatales y simplemente siguen dictando biología y ya. Y dictan la misma clase el lunes, la misma el martes, la misma el miércoles, porque no hay un cambio de metodología. ¿Listo? Por Profe, mira eso, que dale. yo tengo muy buen contacto como con profesores y ellos estudian, son muy nerdos y estudian para ellos, pero ellos estudian como para abrir libros, cosas así que, o sea, que no van que implicados a su carrera, o sea, a mejorar en sus clases. No, eso simplemente es, yo escribo el libro, eso genera un estatus. Los profesores son, me incluyo, somos realmente extraños. Entre más levite y entre más me hable, diga yo tengo 18 títulos, 23 títulos, 53 títulos, eso no sirve de nada. Si eso yo no lo puedo colocar en práctica en. Ahora, la fortuna de ustedes o la desgracia de ustedes es que yo no solo soy docente. Entonces, por eso los fastidio de esta manera tan tremenda para que entendamos esa relación que hay con el sector real, que es la calle, que es la empresa, que es el banco, que es la misma universidad, pero estructurándolo como una empresa, ¿sí? Que hay al interior de, cuando ustedes me dicen, profe, es que voy a la universidad y no me organizan, lo que sea, lo que escucharon ayer, el tema es, estructuralmente yo puedo hacerlo de mejor manera y estar pendiente, Andrea, en la noche, en el día, en la mañana, en la media mañana, cuando sale esa legislación comercial que te hace falta, o
esa materia para que la organices rápidamente. ¿Listo? Muy bien. Sí. Asimismo, se observa un mejoramiento en el nivel educativo de los docentes que no se reflejó en una mayor calidad del sistema educativo, y es lo que venimos hablando. Entre otras razones, por la insuficiencia de requisitos para acceder a facultades de educación, los mecanismos de selección y la capacitación de docentes y la baja calidad de las escuelas de formación de los profesores. En alguna medida, los problemas relativos a la selección de docentes están asociados a lo que se denomina la politización de la administración de la educación oficial. Este fenómeno ha llevado a que la práctica de procesos de nombramiento y promoción de maestros estén intermediados por políticos, a pesar de la existencia de normas para regular la carrera docente. Entonces aquí viene el tema de las roscas, y lo malo es no estar en ellas y una cantidad de cosas. ¿Listo? Con la Constitución de 1991, aquí lo mismo, Andrea. La ley 60 del 93 también la llevas al marco legal y ahí la explayas un poquito, ¿sí? Se fortaleció el proceso de descentralización política y administrativa y se aumentaron gradualmente los recursos asignados para educación y salud. Mediante dichas normas se estableció un nuevo marco legal para el cálculo de transferencias de la nación, situado fiscal y participaciones municipales a las regiones, y se establecieron los criterios para su distribución territorial. Desde el punto de vista regional y local, los departamentos y municipios empiezan a jugar un papel más activo en la administración y ejecución de estos recursos. De otro lado, a principios de 1994, se promulgó la Ley General de Educación para regular la prestación de servicios educativos de acuerdo con los principios de la nueva Constitución política. Entonces, ahí haces lo mismo. Ahí colocaste marco T y coloca Ley General de Educación en el 94, marco teórico también. Ok, listo. Al final de la década de los 90 se observa que, con excepción de las principales ciudades, la cobertura en primaria dista de ser universal. Asimismo se observa, ahí colócale marco T. Es que no quería moverte, de pronto si te movías. Listo, ahí. Al final de la década de los 90 se observa que, con excepción de las principales ciudades, la cobertura en primaria dista de ser universal. Asimismo, se observa que en el nivel preescolar no hubo mayores avances y que el acceso a la educación por riesgos y rangos de ingreso continúa siendo inequitativo. La calidad de la educación pública y el nivel básico se considera deficiente a tal punto que no se alcanzan los requerimientos mínimos establecidos en el país. Cristian, no es de preocuparse, pero sí. Pero Andrea va volando. Hay que decirle a los demás compañeros, Andrea, que se tiene que colocar en cintura, porque nos va a tocar es como separar las clases, porque tú ya vas bastante adelantada al respecto de. Ok, profe. Listo. ¿Dónde voy? La calidad de la La educación calidad pública. de la educación pública y el nivel básico se considera deficiente a tal punto que no se alcanzan los requerimientos mínimos establecidos en el país. Listo, sube por favor. Con base en diversos estudios, el Plan Desarrollo Cambio para Construir la Paz, ahí hay varios títulos, ¿te has dado cuenta? Hay varios remoquetes, eslogan y características de algunos presidentes que es importante analizar o replantear o evaluar. ¿Listo? Que son importantes. Aquí dice Cambio para Construir la Paz. Con base en diversos estudios, el Plan de Desarrollo Cambio para Construir la Paz en la administración Pastrana señala como factores determinantes del bajo rendimiento académico del estudiante el nivel socioeconómico de la familia, que es el más importante, las variables escolares, la insuficiente dotación de textos y la falta de medios pedagógicos, y la promoción de la lectura. Para mejorar la equidad y eficiencia del sistema educativo, dicho plan fijó como objetivos el aumento de la relación alumno-docente, el traslado de maestros al interior de un municipio o entre municipios de un mismo departamento, y la revisión del esquema de financiación del sector. ¿Recuerdan lo que les dije al comienzo? No sé si fue con ustedes. Tan pronto empezó el tema de lo fuerte de la pandemia, que nos mandaron a guardar a todos, el gobierno empezó a regalar unas tablets a los niños de La Guajira. Allá no hay agua, no hay comida, no hay nada, pero le regalaron una tablet, ni siquiera hay conectividad. Entonces no entiendo las idiotadas del gobierno, no entiendo lo que pasó en Chocó con unos temas similares, en unas regiones donde no hay conectividad y le regalaron un computador o una tablet para que estudie. Es un poco extraño la medida.
Recuerden la palabra que utilizó Cristian en su investigación, planificación, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo una planificación, una planeación adecuada, las acciones que tomen pueden llegar a ser irrisorias o hasta estúpidas. ¿Listo? Sobre este último aspecto, se considera necesaria la sustitución del mecanismo de subsidios a la oferta por el de subsidios a la demanda. ¿Qué significa eso, Andrea y Cristian? Espérame. Léanlo bien. Subsidios a la oferta y subsidios a la demanda. Cambio la pregunta. ¿Qué es oferta y qué es demanda? Viejo fastidioso, sí, lo sé. Me cruzaron los cables. La demanda es el requerimiento del mercado Muy y la bien. oferta es lo que yo obtengo para suplir esa demanda. Ah, se enredó ahí. Confunde y reinarás. Excelente, Cristian. No, Oferta. Las empresas, demanda a los consumidores, los usuarios, los ciudadanos. ¿Listo? Para que lo tengan más rápido. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Ojo lo que dice, en este último aspecto se considera necesaria la sustitución del mecanismo de subsidios por oferta. O sea, no es sacar y decir tengo 84,000 cupos, no. La pregunta es, ¿cuántos cupos se requieren? 100,000 y sobre eso empezamos a trabajar. ¿Listo? Para que lo tengan muy claro. Cuidado con la terminología, niños. Y la revisión de la fórmula para calcular el monto de transferencias territoriales. En respuesta a estos objetivos, el Acto Legislativo 1 del 2001 reformó el sistema de transferencias a las regiones y unificó en una sola bolsa los recursos del situado fiscal. Eso también lo podría llevar al marco teórico. Participación de los municipios y los ingresos corrientes de la nación y transferencias complementarias para crear el denominado Sistema General de Participaciones. La ley 715 del mismo año, también va para el marco teórico, asignó los recursos del Sistema General de Participación y definió las competencias que en materia de educación, quita el puntero de ahí que no me dejas ver. No Y, quita, profe. bueno, y caramba. Ya. Se definió las competencias en materia de educación y salud. Y en salud dice. Y en salud deben ejercer la los diferencia diferentes, perfecto, los diferentes niveles de gobierno. Asimismo, la ley señaló que las transferencias para educación deberían distribuirse en departamentos, municipios y distritos con base en los criterios de población atendida y la población por atender en condiciones de eficiencia y equidad. Complementariamente, el decreto 1278 del 2002, haz lo mismo con ese moradito después del decreto. ¿Acá, profe, o acá? No Ahí, cogiste. ahí. Perfecto. Expidió un nuevo estatuto de profesionalización docente en el cual se redefinen los criterios para el ingreso, ascenso y retiro del servicio educativo estatal y se establece la nueva estructura del escalafón. Sube. Que está conformada por 3 grados con 4 niveles salariales. Con esta norma se busca que los ascensos de los docentes estén asociados al desempeño profesional y no al tiempo de servicio acumulado. El mantenimiento en el cargo de cada docente dependerá exclusivamente de evaluaciones periódicas de desempeño que serán realizadas de acuerdo con lo estipulado en el nuevo estatuto. Durante los últimos años, la situación del sector no ha experimentado mayores cambios. No obstante, el gobierno actual desarrolla un programa de ampliación de la cobertura en 1,5 millones de cupos para el nivel educativo básico, el cual será atendido por una política de racionalización del gasto y un mejor manejo de los recursos físicos y humanos asignados al sector. ¿Sube? Eso está muy bien. Del mismo modo, se trabaja la incorporación de 400,000 nuevos estudiantes de educación superior, otorgando créditos blandos a las personas de bajos recursos y desarrollando un esquema de garantías basados en el ingreso futuro del estudiante. ICETEX, Colfuturo, ¿sí? O el préstamo de un banco. En relación con el mejoramiento de la calidad del sistema educativo, el gobierno hace énfasis en la definición de estándares mínimos de calidad y en los procesos de evaluación de desempeño de los docentes y los resultados para los grados 5º y 9º. Muy bien, ¿por qué se acaba el amarillo ahí? Porque eso fue lo que yo le agregué. Esto ya lo habías leído, que corresponde al año 19, 20 y 21.